¿Cómo podemos mejorar un ambiente laboral tóxico? Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo sin portazos con Cristian Maturana y Raúl Cifuentes. El podcast en que ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hola amigos, soy Raúl Cifuentes y me encuentro con mi amigo Cristian Maturana, líder, coach y mentor de C-Coach y de la Academia de Liderazgo. Mucho gusto, amigo mío, ¿cómo estás? Encantado de verte, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Episodio número 20, acercándonos al límite, al punto crítico. Creo que lo habíamos dicho antes. El 90% de los podcasts mueren antes del episodio número 21. ¿Y nosotros? ¿Promesa o no? Promesa. ¿Pasamos ese umbral? Vamos a pasar lejos, ¿no? Sí, si queremos cerrar la segunda temporada en la que estamos, con 24, en el episodio 24 o 25. Yo creo que démosle 25. Démosle, Me encanta. La primera temporada fueron del 1 al 12 y acá correspondería del 13 al 24. Sí. Pero vamos a cerrar en el 25. Vamos a dar un episodio más de regalo. Pero hay una promesa. Estamos proyectando grabar la tercera temporada incluso, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí, porque si bien tenemos mucho potencial de alcance todavía, queremos valorar la presencia de quienes nos siguen semana a semana, escuchando y viendo por Spotify y por YouTube nuestro podcast. Sí, y agradecer los buenos comentarios, la buena onda. Sí, te han mandado buena onda, ¿cierto? Sí, genial. De hecho, cuando hemos hecho algún evento presencial, te han pedido fotos, ¿cierto? Sí, bueno. Ha sido maravilloso. Está bueno eso, está bueno. Bueno, Sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? Sí, ¿qué veremos hoy? Es la pregunta, Te lanzaste ¿no? una preguntaza al inicio. ¿Cómo mejorar un clima laboral tóxico? Mira, vamos a poner en contexto. Esta pregunta surgió como idea, perdón, este podcast, este episodio surgió como una idea dentro de una masterclass. Tú sabes que en el programa Academia de Liderazgo de vez en cuando hacemos estas sesiones de preguntas y respuestas. Sí. En una de esas ocasiones una participante hizo una preguntaza así como, y de hecho como chiste dijimos, oye, esto da como para un podcast. Y por eso traemos esa pregunta acá y que la trajimos. Tú tienes ahí en tus notas la pregunta, así que si nos comparte y luego vamos de lleno a responderla. La vamos a leer para que salga completita lo que sucedió ese día. Dice, ¿cómo liderar un equipo con un ambiente laboral desgastado y tóxico? Wow. Que vuelvan a creer en que sí están aportando y encantarse con el trabajo. Contexto, organización culturalmente maleada, malos jefes, ambiente laboral tóxico. Se trabaja de la voluntad de cada uno. Amenaza de reestructuración. Sin dinero para pagar los sueldos. Y, para agregarle la guinda torta, despidos masivos. Wow. O sea, en ¿Qué buen más? chileno está la Escoa. escoba. Oye, complicado, complicadísimo. De hecho, cuando nosotros respondimos esta pregunta en esa sesión, aparecieron muchos puntos. Puntos, y la gente así como, a propósito del episodio Cuidado con la cara que pone, yo veía en esa sesión por Zoom como la cara de los participantes, o sea, casi como diciendo, escapa de ahí. Ok. Bueno, antes de responder la pregunta hay que establecer algunos parámetros, algunas ideas previas. ¿Perfecto? Porque de pronto la gente nos consulta con la esperanza y la expectativa puesta en que demos soluciones mágicas. Y en relaciones humanas no hay nada infalible. No hay recetas. O sea, sí hay recetas, hay métodos. O sea, claro. No hay recetas mágicas. Mágicas. No hay recetas mágicas. Pero lo que sí, cuando nosotros nos basamos en la evidencia, en la experiencia empírica, es decir, la que uno mismo va comprobando, uno lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de éxito. Ya me parece. Pero en relaciones humanas no hay garantías. Porque somos el factor más errático e impredecible, el ser humano. Me lo dice. Por lo tanto, vamos a responder esta pregunta con la idea de aumentar probabilidad de éxito, no garantizando éxito. ¿Vale? Porque el desafío es grande, imagina. Malo jefe, sin dinero para pagar sueldo, despidos masivos, es decir, está la escoba, como dices tú. O sea, ¿qué hace alguien ahí? ¿Qué hace alguien ahí? Sí. Lo interesante es que el que está preparado para estos escenarios críticos no necesita prepararse. Probablemente alguien puede decir, no, yo tengo súper buen ambiente laboral.
Por lo tanto, voy a poner next y voy a escuchar el siguiente episodio del podcast. O me espero hasta la próxima semana hasta que salga. Podría ser. ¿Cierto? Sí. Mira, el que está preparado no necesita prepararse. El mejor momento para haber plantado un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Por lo tanto, es mejor anticiparte y tomar apunte y tomar nota de todas maneras, porque eventualmente la vida es circular. Como dice, en algún momento puede que llegue a un lugar donde hay un mal ambiente laboral. O que por diversas circunstancias se comenzó a generar un mal ambiente laboral, y es bueno tener mecanismos, tener estrategias, tener lineamientos para poder afrontarlo, para poder surfear la ola. Tal como dices tú, las personas es tan variable que hoy día en tu mismo equipo, o quizás mañana en una oportunidad de dirigir otro equipo, te puedes encontrar con esos ambientes. ¿Te ha tocado alguna vez un mal ambiente laboral? Sí. ¿Sí? Bueno, más de una vez, sí. Mira, partamos como por la base. ¿Cómo te has sentido cuando has estado en un mal ambiente laboral? No, pésimo. Y como que no encuentran la solución. Porque tal como dices tú, son personas. Entonces, ¿cómo abordo? Han tocado equipos, no sé, de 25 personas. El ambiente laboral es tóxico. ¿Cómo abordo a cada uno de estos 25? Exactamente. Hay estilos de afrontamiento y estilos de comunicación de los líderes. Por ejemplo, hay líderes que son más pasivos. Ya. Y un líder pasivo, lo hemos hablado anteriormente, le tiene miedo al conflicto. Sí, claro. Por lo tanto, su idea, su eslogan de vida es mejor evitar. Como que casi que se resuelva solo. Exacto. Tiempo al tiempo, tirémoslo debajito de la alfombra, esperar que pase porque le teme al conflicto. Claro. Y eso tiene que ver, lo hemos hablado con nuestra historia de vida, ¿cierto? Sí. Entonces alguien puede decir, no, voy a esperar tiempo al tiempo, que las cosas decanten, que las cosas se den, y la mayor parte de las cosas en relaciones humanas no hay que esperar que se den, hay que intencionarlas. Sí. Por otro lado, en el otro extremo tenemos el líder estilo más agresivo, que le va a dar rabia a esta situación y va a querer apagar el incendio con combustible. Entonces le da rabia, va a dar golpe a la mesa. Oye, ¿hasta cuándo con esta cuestión del mal clima laboral? Es como cuando el papá se enojaba porque los hermanos están peleando. Sí. Y finalmente tampoco es mucha... No aporta mucho. No aporta mucha solución. Claro. No aporta mucha solución. Y eso no es tan sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que orientarnos hacia un estilo más asertivo. Que un líder asertivo no es evitativo, no es pasivo. No. Va y afronta. Pero no desde la agresividad, sino que te respeto y me respeto. Sabe poner límites sin agredir a los otros. Entonces tenemos que posicionarnos primero desde un estilo relacional, de liderazgo más asertivo. El liderazgo asertivo es paciente, pero al mismo tiempo es proactivo. El liderazgo asertivo es valiente también. Porque sabe que el conflicto y un mal ambiente laboral es desafiante. No quiere decir que no sienta miedo. De hecho, Roberto Gómez Bolaño lo decía, que el Chapulín Colorado era un verdadero héroe. Porque él sí tenía miedo. No como Iron Man, ni Superman, ni Batman, que no tenían miedo. El verdadero heroísmo y la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino experimentar ese temor y saber actuar a pesar de sentirlo. Que es la metáfora que nosotros hacemos en el firewall. Sí. Hasta yo, que hemos caminado muchas veces por el fuego, hacemos la dinámica del firewalking todos los inicios de año en el mes de enero, uno siente miedo. Pero uno aprende que el miedo no va a desaparecer, uno aprende a actuar a pesar de ese miedo. Exacto. Y eso es ser asertivo, eso es verdaderamente ser valiente. Y ahí me hace mucha resonancia lo que has dicho siempre, que el liderazgo son habilidades. Por lo tanto, ¿podría yo, en algún minuto de conflicto como ese, carecer de algunas habilidades? Y debo prepararme. Debo prepararme, ¿sí? y me habilito para. Me habilito. Súper. Ideas previas. Hay que renunciar cuando tenemos un mal clima laboral, con la envergadura que tú describiste, hay que renunciar a la idea de que va a ser fácil y que no debiese pasar nada. Aquí no hay píldoras mágicas. Vamos a intentar reducir el daño lo más posible, pero tenemos que asumir que van a salir chispas. Sí. Van a salir chispas. O sea, tú nos has contado también, ¿cierto? Hemos hablado de momentos en que toca tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, esperar que un gran problema se resuelva con una pequeñita y mágica solución, no, eso es iluso, es pensamiento mágico, no existe. No es un paseo a la montaña y que todo es buena onda, no. Claro. No va a pasar así. No. Lo que va a ocurrir es que ante un desafío grande necesitamos grandes soluciones. Por lo tanto, tenemos que renunciar a la idea de que esto va a salir facilito, porque un líder más pasivo como que espera eso, como que venga mágicamente y se resuelva, como que no sé... Casi como que decirle, oye chiquillos, ya empecemos a hallarnos bien. Totalmente. Y ojo, también ponen expectativas en
en personas, así como que va a venir un psicólogo, un coach y nos va a resolver todo. No quiere decir que no haya ayuda. Pero, por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en climas laborales que están maleados, utilizando la misma palabra de esta participante, lo que nosotros hacemos es dar un empujoncito y lineamientos, pero son los y las líderes con sus equipos quienes tienen que mantener esa maquinita en movimiento. Por ley de la inercia, un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. Y un cuerpo estacionado o estancado tiende a mantenerse estancado o estacionado. Lo que nosotros hacemos como coaches, como consultores, como facilitadores, es que ponemos ese vehículo en movimiento. Pero el equipo y sus líderes tienen que seguir manteniéndolo en movimiento. Claro. Porque si no, en algún momento se va a detener. Sí, hay que absorberlo, aplicarlo, entender que te entregaron la herramienta, ¿cierto? Totalmente. Conocimientos nuevos y ahora apliquemos, pero si te quedas con que el taller o el curso o lo que sea terminó y gracias al equipo y seguimos en la misma dinámica, nada va a pasar. Exactamente. No quiere decir que las intervenciones no funcionen, pero a grandes problemas requerimos grandes soluciones. Y un taller, por ejemplo, de cohesión de equipo, de bienestar laboral, de autocuidado, de confianza, etcétera, de trabajo en equipo, lo que va a hacer es intencionar mover la máquina a favor del cambio. Exacto, y se requiere lo que hemos dicho en otras ocasiones, el compromiso. El compromiso. Otra idea importante, cuando tenemos un clima laboral tóxico, muchas veces es igual a cuando un paciente o una persona comenzó a sentir primeras síntomas y señales de problemas de salud, pero no le hizo caso. Cuando hay un mal clima laboral como acá, es cuando alguien ya le declararon la enfermedad crónica. Sí. Es cuando le dijeron, ¿saben qué? Usted... Le queda tanto. Le queda X tiempo. Le queda tiempo. ¿Por qué razón? O cuando alguien ya se infartó. Porque es como la persona, primero, no sé, empezó a notar que le dolía la rodilla. O se tomó un examen y salió alterado el resultado. Pero dijo, total... no es tanto, hay que disfrutar esta vida, claro, de algo hay que morirse, ¿cierto? Y fíjate que lo interesante, haciendo un paréntesis, efectivamente todos nos vamos a morir, pero si uno mira y lee sobre longevidad y la extensión de la buena salud, todos nos vamos a morir efectivamente y probablemente a similar edad, pero ¿cómo van a ser esos últimos 10 años en la diferencia? Sí, viejito enfermo, lleno de... No, o sea, vivir entre los 75 y los 85 con buena salud, maravilloso. Espectacular. Subiendo un cerrito, andando en bicicleta, juntándote con tus amigos en la plaza. Sí, que la rodilla no te duela. Exacto. Versus vivir esos últimos de los 75 y los 85, dependiendo de alguien y postrado. Sí. Y con dolor físico. Es muy diferente. Esa es la diferencia. Es muy diferente. Probablemente nos vamos a morir a la misma edad. Sí. Pero cómo van a ser los últimos 10 años va a marcar la diferencia. Entonces, cuando hablamos de un clima laboral tóxico, es muchas veces igual a cuando a alguien le dicen, usted tiene esta enfermedad irreversible. Pudimos hacer algo antes y no lo hicimos. Muchas veces cuando hay mal ambiente laboral, un clima laboral tóxico, es cuando ya ese líder le llegó el agua al cuello. Y lo que yo suelo ver desde la experiencia es que ese líder no le da mucha importancia al clima laboral ni a las relaciones humanas. Le comienza a dar importancia cuando le toca los resultados que le importan. La rentabilidad, la productividad, la gestión del tiempo. Cuando se comienzan a ver mermados esos resultados, ahí dice, parece ser que el clima laboral me está afectando. Pero siempre te estuvo afectando, lo que pasa es que no le diste importancia. Suele estar la creencia de que el clima laboral no es tan importante. Las relaciones laborales esas son weas de los psicólogos, ocupando el chilenismo. Quedándose con un paradigma del siglo pasado, estando hoy día en el 2025. Dime, me surge una idea o una consulta, es si el ambiente está tóxico ya, y tú dices que este líder no se dio cuenta antes, ¿cierto?, de los síntomas, y que aparentemente por tu experiencia indicas que ese líder no es comprometido con el clima laboral. Claro. Efectivamente, el primer cambio para resolver esta situación es del líder, ¿no? El mindset del líder, la mentalidad de ese líder, por supuesto. Porque si no, es como que, mira, el equipo tiene el problema, traten de hacer algo con ellos y ahí no pasa nada. Benditas crisis que nos permiten cambiar. Sí. ¿Cierto? Benditas crisis que nos permiten cambiar porque ante el dolor y el sufrimiento tomamos conciencia de lo que es realmente importante. Sí, eso en todo ámbito de la vida. En todo ámbito de la vida, ¿no? Sí. En todo ámbito de la vida. Nos pasó en el terremoto con tsunami en Chile el 2010. Ahí nos dimos cuenta que había que tener protocolos más efectivos de evacuación, de prevención, en fin. Sí. Benditas crisis que nos permiten aprender y tomar conciencia. Ese líder en ese momento tiene la oportunidad de decir,
parece ser que no puedo descuidar el ambiente laboral. Me parece, sí. Está mucho la creencia de que acá uno viene a trabajar como que si el espacio laboral fuese solamente para generar dinero. Como No, que no existieran las vidas, los sentimientos, exacto. las sensaciones. Es como que la vida acontece después de las 5 o 6 de la tarde. Porque claro, ponemos en pausa la vida cuando estamos durmiendo, 7, 8 horas, la pondríamos en pausa 8, 9 horas en el trabajo y vivimos 7, 8 horas, entonces. O sea, en realidad nuestra vida es un tercio de la vida que en realidad vivimos. No. Mientras dormimos estamos viviendo. Mientras trabajamos, el trabajo es una oportunidad de desarrollo, una extensión de felicidad. Hoy día se habla de felicidad laboral. Y me encanta, porque podemos resignificar el trabajo como un espacio para ser felices. Sí, porque es lo que te da sentido. De hecho, a veces, muchas veces te da sentido que es lo que... De hecho, la crisis cuando jubilas, yo creo que por ahí vas de que es tan importante que ahí se nota esa ausencia. Totalmente. Y no lo valoramos muchas veces. No, y creemos que no, esto solo va a producir, y está la creencia que la gente lo único que le importa es la plata. Es mentira. Lo hemos dicho muchas veces. Sí. Efectivamente el dinero es importante, pero no es lo único importante cuando uno está trabajando. Sí. Y hemos hablado del propósito. Del propósito. Sí. Incluso puede ser hasta importante, aunque suene feo decirlo, el estatus que te da el cargo. También. Compartir con compañeros de trabajo. ¿Cuánta gente se ha puesto en desequilibrio? Qué rico teletrabajar. Qué rico teletrabajar. Pero hoy día están echando de menos a los compañeros de trabajo, las reuniones físicas, los chistes de pasillo. Sí, es verdad. Cambia mucho. Hay cosas mucho más importantes que solo el dinero en el espacio laboral. Y por lo tanto, ahí de pronto en las crisis se da la oportunidad para valorarlo. Y de pronto hay que tomar conciencia, ¿verdad? Incómoda. Muchos líderes, muchas y muchos líderes, cuando están con crisis de clima laboral, es porque no le dieron la importancia a tiempo. Clarísimo. Sí. ¿Ok? Y también hay que entender que un problema grande no podemos resolverlo solo. Aquí podemos recordar la ley del Monte Everest a la que se refiere John Maxwell, que dice que mientras más grande un desafío, más necesario se hace el equipo. Mientras más grande el desafío, más necesario se hace el equipo. ¿Por qué razón? Porque imagina, tengo un equipo de 50 personas con un mal clima laboral. ¿Tú crees que yo solo lo voy a poder resolver? No. Necesito construir un equipo y una red orientada a darle una solución. Que todos estemos en línea, que estemos acordando. Totalmente. Toca y cada uno en resolver esto. Totalmente. Por eso es importante entender que aquí ponernos la capa de superhéroes, de superheroínas, intentar resolver este tema solo no nos va a dar ningún resultado. Tenemos que vamos a aplicar otra ley, entendiendo que un gran problema no lo podemos resolver solo. Mientras más grande el desafío, más necesario se hace el equipo. Ese equipo tenemos que ocupar otra ley del liderazgo que habla John Maxwell, que es la ley del círculo íntimo. El poder de influencia de un líder depende del círculo con el que se rodee. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir un equipo orientado, casi como un comité de clima laboral para resolver este gran tema de crisis de clima laboral. El potencial de cada líder, dice la ley del círculo íntimo, está determinado por las personas más cercanas a este líder. Vincularte con otros líderes de la organización para levantar soluciones. Personas que tengan una posición estratégica y que no sean aduladores. Lo peor que puede hacer un líder es rodearse de personas que dicen, sí, jefecito, póngale nomás jefecito. Toda la razón, jefecito. Sí. No hablen mal de mi jefecito, porque el chupamedismo es pésimo. Sí, no te aporta. No te hace crecer, no te hace ver los problemas. Es importante liderar a nuestro jefe, por supuesto, y conectar con nuestro jefe es clave, porque es imposible liderar a alguien con quien no conecto, y eso aplica para liderar a nuestro jefe, pero muy distinto es ser chupamedia. Por lo tanto, ojo, aquellos líderes que se rodeen de aduladores, que les encanta por su ego, les gusta rodearse de 2, 3 pintamonos que le estén aplaudiendo todo el rato las tonteras o los aciertos que tiene, ¿no? Un buen líder se va a rodear también de personas que le digan, oye, ojo con esto. Sí. Porque porque estamos llenos de puntos ciegos. Y si nuestro círculo íntimo nos apoya y nos ilumina esos puntos ciegos, vamos a poder avanzar mucho más rápido y llegar mucho más lejos también. Genial. Oye, Cristian, ya pues resolvamos esto. Para mí, para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo le damos respuesta a esta situación? Tremenda temática, problemática, sí. Ok. Vamos a separar esto como en algunos pasos, como grandes pasos, que por supuesto tú los puedes adaptar dependiendo de la realidad de tu contexto. Yo sé que a alguien le pueda servir esto que está pasando por un mal clima laboral. Paso número 1. Vamos a intentar dar pasos simples, ¿ya? Porque podríamos tomar soluciones macro, pero aquí queremos que
que sean soluciones lo más efectivas, podríamos llamarle orgánicas, artesanales, para que cualquier persona que nos esté escuchando las pueda aplicar. Ya. Lo primero, el paso número 1, vamos a hacer un estudio de la causa del conflicto. Un estudio de la causa del conflicto. ¿Por qué razón? Mira, un ejemplo. Supongamos que en el mes de marzo hubo una reducción del sueldo. Se recortaron los sueldos, mal momento de la empresa, qué sé yo. Y el mal clima laboral viene a partir de marzo. Ya. Y nosotros intentamos realizar talleres para mejorar el clima laboral. ¿Cuál es la causa? La baja de los sueldos. La baja de los sueldos. Entonces intentaremos buscar una solución que se apegue a aquello. Resolver la baja de los sueldos, establecer algún acuerdo, alguna medida compensatoria, pero a resolver eso no podemos hablar de ustedes que no se llevan bien con sus compañeros, cuando en realidad el fallo estuvo quizás en reducirle el sueldo a la gente. Sí. Y sí, a ver, no puedes hacer nada contra eso porque si no se desaparece la organización. Lo atacas o lo abordas más que nada. Lo abordas desde otra mirada. Es decir, oye, mira, hoy ganas menos y no puedo resolver eso. Pero acordémonos, no sé, tienes más libertad horaria, te puedes ir más temprano. ¿Alguna medida compensatoria? Ya. Mira, si recordamos, creo que fue el último episodio, el episodio número 12 de la primera temporada. Después de que terminen de escuchar este, pueden ir a ese, cómo liderar en tiempos de crisis. Ajá. Hablamos que los líderes deben comunicar con honestidad. Uh-huh. En situaciones como esa, lo peor que puede pasar es que empecemos a cantinflear, esconder la verdad o comunicar, hacer falsas expectativas. ¿Ya? Hay que comunicar con honestidad lo que en realidad está pasando. Otro caso muy común puede ser cuando empieza como... Es como cuando los niños, los papás están viviendo algún problema, alguna crisis, y no les quieran contar a los niños. ¿Cierto? No les quieren contar a los niños. Y fíjate que pasa algo en la cabeza de los niños. Los niños no saben qué es lo que está pasando, pero sí sienten que algo pasa. Sí. Que sí todo el mundo lo pasa. Exacto. Los niños no saben qué es lo que pasa, pero sí saben y sienten que algo está pasando. Algo pasa, pero no sé qué. Exacto. Con los equipos pasa lo mismo. De repente la compañía está pasando por momentos críticos. Perdió un gran cliente, perdió posición del mercado, mal manejo financiero, como le pasó, por ejemplo, a la Universidad del Mar, y de pronto empiezan a despedir gente. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a despedir gente? Se activa el miedo. Sí. Y desde el miedo no empezamos a funcionar bien. Se altera el clima laboral. Claramente se altera el clima laboral. Aparece la incertidumbre, porque si empiezan a despedir gente, lo primero es, ¿seré yo el próximo? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? No, y trabajar con incertidumbre, eso sí que... Por eso es importante identificar la causa y después esos líderes, oye, tenemos mal clima laboral, ¿por qué será? O sea, está claro. Está clarísimo. Y ahí es comunicar con honestidad para reducir la incertidumbre. Pero comunicar con honestidad, es decir, no podemos decir, no, ustedes quédense tranquilos porque con ustedes no va a pasar nada, si a lo mejor yo sé que eventualmente podrían venirse despidos. Más movimientos. Ya. Comunicar con honestidad es desafiante, pero un líder comunica con honestidad. Ok, les puedo decir entonces que el periodo crítico en que se está cursando, ¿cierto? Y tendría que decirle, y probablemente vaya a tener que haber más despidos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Aunque genere incertidumbre, miedo. Es que hay que asumirlo. Ya. Okay. Va a haber que asumirlo. Ahora podemos repensar cuál va a ser el mensaje para poder compensar esa incertidumbre. Okay. A lo mejor podríamos decir al área de operaciones, pero en operaciones no vamos a desvincular a nadie. Porque operación es fundamental para, valga la redundancia, la operación de la compañía. Ya. Okay. ¿Te fijas? Sí. O de pronto se puede ir conversando uno a uno. De pronto negociar una salida, conversar. Ya, eso me encanta porque... Y volvemos a esto de estar conectado con la persona, porque en el fondo eso te permite conversar con estos uno a uno. Totalmente. Y conocer su realidad incluso. Totalmente. O sea, en momentos críticos se necesita multiplicar por 10 la cantidad de conversaciones que tenemos con los equipos. Yeah. Las horas de conversación tienen que aumentar, sí o sí. Pero ¿qué es lo que ocurre comúnmente? Que si se conversaba poco, ahora se conversa menos. Nos ponemos pasivos, evitativos, creyendo que la estamos haciendo bien y la estamos haciendo mal ahí. Sí, yo pasé por alguna organización donde hay esta cultura de ocultarle hacia abajo, así se hablaba. Como que los líderes nomás tenían que saber la información y desde ahí toda la crisis era manejada en forma oculta y ese tipo de cosas. O sea, efectivamente es válido que haya información que se maneje a nivel gerencial o directivo, es válido, pero la información
que va a directa relación con los Los trabajadores. efectos que provoca. Claro, porque finalmente también veamos el impacto. Estamos teniendo un mal clima laboral y una variable que construye ese clima laboral es la incertidumbre. Incertidumbre dada porque nosotros como líderes no comunicamos. Sí. Por lo tanto, tenemos que empezar a bajar esa información con honestidad. ¿Toda la información? No, por supuesto no. Por supuesto que no, pero sí la que compete o ayuda a resolver el tema de la incertidumbre con estos equipos. Clarísimo, sí. Con este primer punto, con este estudio de causa, lo que buscamos es descartar variables que tengan que ver con lo estructural. ¿Cómo? Como con lo estructural, sueldo, con el entorno, sueldo, incertidumbre, rotación de personal. Por ejemplo, en Chile en el 2019 con el estallido social, los climas laborales también se vieron alterados. Porque la gente, por ejemplo, trabajamos con una empresa que es proveedora de la minería en la quinta región y el 80% de los trabajadores pasaban por una autopista que estaba tomada en 3 puntos con barricadas antes de llegar al trabajo. Es decir, la gente decía, muchas veces no llegaba. Oye, no llegué porque, pucha, no me dejaron pasar en la barricada. Me quebraron un vidrio del auto. Me rompieron los neumáticos. Me hicieron el que baila pasa y chuta, estuve en una fila durante 1 hora. Entonces, en ese momento había mal clima laboral, pero por un tema circunstancial, ni siquiera interno, de la empresa, ni siquiera de la ciudad, sino que de todo el país, en Chile. Entonces, cuando descartamos esas variables estructurales, vamos como a lo que tenga que ver con clima laboral. Sí. Y muchas veces, de pronto, en ese análisis de causa, tiene que ver con que no hemos promovido una cultura pro buen clima laboral y se ha instalado la cultura del bullying. De hecho, si desde el líder hacemos bullying, se empieza a instalar una cultura. Sí, claro. ¿Nos damos cuenta? Entonces, luego, bueno, si el mal clima laboral es parte como de la cultura, se ha ido instalando a través del tiempo, ahí hay que tomar otras medidas. ¿Ok? Sí. Primero, aquí estamos en el punto 2. Una buena medida son reuniones para problematizar. Recordemos, no nos podemos hacer los locos. No podemos ocultar el elefante en la habitación. Hay que hacerlo evidente. Por lo tanto, estas reuniones para problematizar son reuniones justamente para hablar del problema. Hablar del elefante en la habitación, como decíamos. Es muy común, como decíamos, la conducta de evadir, de hacernos los locos. ¿Cierto? Como que no, hay que hablar de que estamos pasando por una crisis. Un ejemplo, equipo, estamos con un ambiente laboral tóxico y esto tenemos que remediarlo. Con claridad, sin cantinfleo, sin rascarme la nariz. Bueno, equipo, miren lo que pasa, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la cosa que está pasando, ustedes saben a lo que me refiero, con códigos, con doble... Nadie entiende nada. Claro, con dobles palabras, segundas palabras. No, estamos pasando por un clima laboral tóxico. Tenemos un ambiente laboral que está malo. Y tenemos que hacer algo para resolverlo. Y como has dicho tú otras veces en los mensajes, ojo con las palabras, porque te acabo de escuchar y me encanta, es tenemos, ¿cierto? No es hay un clima, no es tienen. Hay un clima laboral re malo acá. No. Claro, y con el lenguaje así, claro, así como hacia casi, allá, no hacia acá. Como vean ustedes cómo lo resuelven. Exactamente. Háganse cargo. Claro. Entonces hay que tener también cuidado con eso y llamar a esta unión. Totalmente. A trabajar en equipo. Entonces hay que empezar a hablar. El equipo tiene que ver que nos estamos dando cuenta de que hay un mal clima laboral. Y ojo, recordemos, en la mayor parte de los casos ese mal clima laboral es porque yo no le di importancia a cuidar el clima laboral. Sí. Por eso tenemos que construir culturas donde haya valores que cuiden al equipo o llamémoslo a este cliente interno. Tengo que promover valores y esos valores se traducen en conductas. Y tengo que problematizar conductas que vayan en contra de ese valor. Por ejemplo, si quiero promover el valor de la unión, por decir algo, eso se traduce en conductas. Por ejemplo, nos saludamos al inicio de la jornada, nos despedimos antes de irnos, nos apoyamos en momentos difíciles, nos llamamos por el nombre, nos escuchamos activamente, hacemos contacto visual cuando conversamos, etcétera, etcétera. Acciones. Y cuando veamos conductas que vayan en contra de este valor llamado unión, como cuando la gente se llama por un sobrenombre, se hacen bullying, que el gorreado, que mientras tú estás acá, que el vecino va a ver a tu señora, que se ve mucho en la minería, en ciertos sectores, muy machista. Sí, o no se saluda. Eso se problematiza. ¿Y quién hace eso? El líder. Pero cuando el líder es normal. Distinto es cuando hay un humor, que de hecho en un episodio más adelante, en algunas semanas más, vamos a traer el humor y el liderazgo. Si el humor es positivo, bacán. Pero si el humor es tóxico, tenemos que empezar a apagar esa toxicidad como líderes. No podemos dejarlo pasar. Sí. Es reírme con las personas, no reírme de las personas. Exactamente. Tal cual.
Luego de estas reuniones para problematizar, otra acción clave, y es de valiente, es identificar y ponerle la linterna, iluminar las manzanas podridas. Las manzanas podridas, sí. 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 Y ojo, ¿qué le pasa a los líderes cuando no han trabajado totalmente su autoconfianza? Le tienen un temorcillo, una ansiedad a las manzanas podridas. Porque las manzanas podridas son complicadas, po. Sí. Muchas veces son complicados y chuta, y como que si les tenemos un temorcillo, tenemos que trabajar a nivel del ser. Ujú. Tenemos que trabajar la autoconfianza, la seguridad personal, porque si eso yo no lo he trabajado, me va a costar poner límites. De hecho, uno lo nota en el lenguaje corporal cuando un jefe que no ha trabajado su autoconfianza, su autoestima y su seguridad está conversando con una manzana podrida, que es complicado, que está como en esta postura, y uno ve a ese jefe como mirando como evitativo, mirando hacia abajo. Sí. Mira, Raúl, lo que pasa es que es importante que tú, no sé, y se complican. Y ahí uno, mira, aquí hay temor. Ya viste eso, sí. No podemos tenerle temor a los miembros de nuestro equipo. No. No podemos. Puede que a algunos nos complique un poco más, pero tenemos que empezar a darnos el permiso de fortalecer nuestra autoestima y aprender a poner límites, porque esos más complicados son los que más nos hacen crecer. Exactamente. Sí, lo había escuchado antes. Sí. Cuando uno va a sacar más músculo si levanta 60 kilos versus si levanta 20. A mayor peso, más músculo. A mayor tamaño el desafío, más posibilidad de crecer nosotros en nuestras habilidades de liderazgo. Por lo tanto, a no tenerles miedo a las manzanas podridas, pero sí hay que identificarlas. Porque muchas veces la causa del mal clima laboral, primero, viene por la negligencia del líder al no promover un buen clima laboral, no anticiparse, y segundo, viene dado porque donde la cancha está libre, las manzanas podridas hacen de las suyas. Abordan, sí. Es como yo siempre digo, el líder debe ser un DJ. La líder debe ser un DJ que viene y pone la música que el equipo tiene que bailar. Exacto. Los líderes promueven la cultura así. El líder dice, trae la música y dice, ok, en este equipo se baila cumbia. Porque cuando el líder no pone música, cada cual baila su tema. Cada cual trae su parlante y pone su música. Sí. Y el de allá trae trap, el de allá trae rock and roll, el de allá trae música villera argentina, cumbia chilena, cumbia colombiana, el de allá trae reggaetón y música clásica, el del fondo, y se escucha una mezcolanza de cosas, porque cuando el líder no pone música, el equipo llega con su propio parlante. Si el líder no promueve los valores de un buen clima laboral, las manzanas podridas van a promover los valores de un mal clima laboral. ¿Claro, más claro? Sí, no, clarísimo, y me encanta escucharte porque ahora sacamos reel. Capítulo a capítulo, episodio a episodio, me voy dando cuenta de la importancia que tiene cada una de las cosas que hemos hablado. Porque cuando uno habla de cultura organizacional, quizás lo ve como lejos, como algo de allá, pero cuando lo bajas a acciones, claro, y que esas acciones tienen estos resultados, como por ejemplo, que no lleguemos a un clima laboral tóxico, todo calza, como dice ahí, todo calza. Todo calza, sí. Por tanto, liderar es pega. Es pega. Y hay que tomarla. Es un bonito trabajo, un bonito desafío. Sí. Lo interesante es no hacerlo solo. Empezar a construir ese círculo íntimo con quienes tú vas moviendo la cultura hacia donde quieras moverla. Exactamente. Sí. Súper. Y ojo, la cultura, podemos hablar en la tercera temporada. Quiero que hablemos más de cultura organizacional en la tercera. Pero te anticipo una cosa, la cultura es no negociable. Sí. Alguien puede decir, Cristian, qué autoritario que el líder ponga la música. Sí, es que así es. Si nosotros definimos que en nuestra organización los valores que son importantes son, por ejemplo, el trabajo en equipo, la calidad, la eficiencia productiva, la optimización del tiempo y la rentabilidad, eso no es negociable. No. Para que, por ejemplo, la empresa, el supermercado que promete precios más bajos, lo pueda cumplir, es porque el valor rentabilidad es fundamental. Y las áreas de compra tienen que apegarse a negociar hasta el último peso con los proveedores. Quien diga, no, da lo mismo, comprémosle, no le compremos a los chinitos, comprémosle a la gente, no sé, porque son buena onda. No, la empresa tiene dinero. No, es no negociable. La cultura es no negociable porque la cultura empuja la estrategia. Claro. Totalmente. Entonces, por eso, aunque pueda parecer autoritario, no. Es cada organización con sus líderes puede definir la línea editorial, es decir, la cultura que promueve. Por ejemplo, nosotros en C-Coach un valor importante es la conexión humana. Y nosotros lo que promovemos es que todos los integrantes de nuestro equipo practiquen el valor de la conexión humana, que valoren al ser humano, que sean amables, que sean atentos con el otro. No tenemos gente mala onda. Imagina, ¿hay una manzana podrida en C-Coach? Así como mala onda, no estoy ni ahí con los participantes. Es que en un presencial, lo que siempre digo como ejemplo, oye, Raúl, ¿dónde está el baño? No tengo idea, pregúntale a la gente acá del hotel. No, ¿cachai? No, claro, jamás. ¿Sabes que no sé? Pero vamos, preguntemos juntos.
conexión humana. Sí. Y eso es no negociable. Eso no se negocia, la cultura es no negociable. Por eso usamos la metáfora del DJ. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tenemos cientos y miles y millones de líderes que no ponen la música a su equipo. Entonces cada uno viene con su parlante. Y frente al mal clima laboral, cuando el líder, lo repito, no pone la música de un buen clima laboral, en ausencia de música, las manzanas podridas ponen la música del mal clima laboral. Exacto. Sí. Por eso hay que identificar las manzanas podridas. Y ojo, hay que tener conversaciones personales con estas manzanas podridas, conversaciones valientes, conversaciones incómodas. Difíciles. Nosotros enseñamos acá en la Academia de Liderazgo el método 7PCA. Me encanta. Un paso a paso de 7 etapas para poder tener esas conversaciones difíciles. Y establecer acuerdos. Establecer acuerdos de cambio con esos líderes. Perdón, con esas manzanas podridas. Sí, escribirlo. Ponerle fecha. ¿Qué tal si se empiezan a cambiar las actitudes de las manzanas podridas? Buenísimo. Esas manzanas podridas tienen influencia en general. Podrían ser parte del círculo íntimo. De pronto simplemente querían tener un rol más protagónico. Querían sentirse vistas. Claro. Y cuando uno las orienta con un protagonismo más funcional, eliminando el protagonismo disfuncional, de pronto esas manzanas podridas le sacan el pedacito malo y funcionan bien. Sí, sí ocurre. Pero ¿qué pasa si esa manzana podrida no cumple un acuerdo y sigue con la mala onda? Entonces hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Porque en el liderazgo nos van a medir por las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Y eso también implica valentía y fortalecer el carácter. Que fortalecer el carácter no tiene que ver con arrugar la frente ni hablar más fuerte. Tiene que ver con hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Exacto. Y de pronto, desvincular es la mejor decisión que se puede tomar. Sí. Y ojalá en el momento preciso y la persona bien identificada. De hecho, un principio, una práctica de liderazgo que yo estoy de acuerdo en la mayor parte de los casos es recluta y selecciona lento, con pausa, con calma, y despide lo más rápido que se pueda. Sí, cuando hay que hacerlo. Sí. Hay una ley que justamente, una ley del trabajo en equipo que también la menciona John Maxwell, que es la ley de la manzana podrida, que dice que lamentablemente una mala actitud se contagia mucho más rápido que una buena actitud. Es cierto, ¿no? Sí. Lo vemos en todos lados, en todo ámbito. Construir un buen clima laboral puede tomar 6 meses, arruinarlo una semana. Por lo tanto, hay que erradicar primero las malas actitudes. Lo que buscamos primero es erradicar las malas actitudes, no a las personas. Ya, ok. Pero si esas personas no cambian sus malas actitudes, se erradica la persona con su mala actitud. Pero buscamos primero erradicar las malas actitudes. Por eso no llegamos y despedimos las manzanas podridas. Por eso primero la conversación. Primero la conversación, acuerdo, y ojalá que se cumplan esos acuerdos. Sí, claro. Y luego, como siguiente acción, vamos a generar instancias de confianza, de conexión y cohesión. Sí. Y ojo, hay que ser persistente. Cuando hablamos de instancias, pueden ser reuniones para fomentar el trabajo en equipo, actividades, los asaditos, que es la cultura chilena, argentina, uruguaya, que nos sigue gente de Argentina. Saludos a los hermanos de Argentina. Y en Chile también somos de la cultura del asado. Del asadito. Y el asado construye vínculos, el asado tiene historias, el asado hay conversación, en el asado hay confianza. Oiga, jefe, ¿le puedo decir algo que no me atrevió a decirle en la oficina? Sí, dime nomás. Puta que me cae bien, jefe. Sí. Pero de repente le da muchas veces vuelta a la misma idea. ¿Okay? Y esa confianza construye un buen ambiente. Sí. Generar instancias de confianza, cohesión. Y por supuesto, nosotros tenemos toda una línea que tiene que ver con la cohesión, el trabajo en equipo, la confianza y el autocuidado. Por supuesto, con gusto les podemos ayudar si es que están afrontando dificultades en el clima laboral. Así es. Pero hay que ser persistente. No puedo pretender, recordemos, a grandes problemas, grandes soluciones, que con un asadito del Día del Trabajador se me va a resolver el clima laboral. Tiene que ser persistente en el tiempo. Claro, no pasa por ahí. Exactamente. Tengo que promover y dar señales de que este valor de la buena cultura es importante. Y es importante en la medida en que yo lo pongo en la agenda. Sí. Y ojo, lo tienes claro, tienes que sumarte. Totalmente. Bueno, el capítulo de hoy, ¿no? Buenísimo. Es que los conflictos están siempre en todas Exactamente. partes. Sí. Hablamos incluso de la importancia de que el líder o la líder tome esta figura como DJ. Ahora, como DJ, ¿qué música vamos a poner? Como, ¿qué valores vamos a promover? Por ejemplo, el respeto, la justicia, la amabilidad, el sentido del humor, en fin. ¿Y qué valores, qué música vamos a intentar apagar
es decir, qué valores vamos a intentar erradicar, ¿Radical? la mala onda, el mal sentido del humor, Falta la de falta de respeto. respeto, etcétera, etcétera. Yo creo que es más claro echarle agua en este episodio, ¿no? Está clarísimo. Y ojalá que tú no estés pasando por ambiente tóxico, pero si lo estás pasando, que este capítulo te aporte. Y siempre también con la Academia Liera. Y ahí va a quedar para siempre. Lo van a poder volver a revisar cuando lo necesiten. Exacto. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu aporte, por tu comentario, por darnos cada vez más herramientas. Vamos conversando cosas que son del día a día y que todos las hemos vivido alguna vez. Así que bueno, esperamos que este episodio te haya gustado y te invitamos a suscribirte. ¿Dónde, Cristian? A nuestro canal de YouTube, mucha gente nos escucha, pero no está suscrita. Chuta. No, pues tienen que suscribirse. ¿Para qué? Para que el algoritmo nos muestre a mucha más gente. Así que suscríbanse, síganos en YouTube y también en Spotify para masificar mucho más este podcast. Y también en nuestras redes de LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, Bacán. etcétera. Súper. Bueno, y ustedes, nos vemos en el próximo episodio y por vuestra atención, muchas gracias.